Bienvenidos a Estudiando Juntos. Hoy los libros de Ezequiel y Daniel. Ezequiel significa fortaleza de Dios. Desde muy joven recibió su llamado a profetizar. El mensaje que debía comunicar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia era simple pero terrible. Su tarea era advertir la catástrofe y afirmar que este era el plan de Dios para su pueblo, a causa de su propia rebeldía. La ciudad de Jerusalén y el templo de Jehová serían destruidos, pero también Dios perdonaría a quienes se arrepintieran y guardaran sus mandamientos. Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Fue un joven conforme al corazón de Dios ante las presiones y terribles amenazas contra su vida y la de sus amigos. Siempre eligió seguir a Dios. Vivió como israelita cautivo en Babilonia y Dios lo llamó a profetizar las cosas que haría con su pueblo luego de que Jerusalén fuera destruida a causa de la rebeldía de los israelíes. Por las capacidades que Dios le dio, se desempeñó como consejero del rey Nabucodonosor. Vivió en el mismo tiempo que Ezequiel. Ezequiel y Daniel eran muy jóvenes cuando Dios los llamó para que fueran profetas. Vivieron en el tiempo y lugar y fueron llevados en cautiverio por el rey de Babilonia junto con muchos israelíes más. Pero ambos tuvieron un papel importante, ya que fueron los responsables de comunicar lo que Dios quería, que dejen la conducta de rebeldía, se arrepientan y sepan que Dios quiere lo mejor para ellos. Cada uno tenía un mensaje específico. Ezequiel para el pueblo y Daniel para Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Podríamos estructurar el libro de Ezequiel de la siguiente manera. Primero, profecías de la ruina de Jerusalén. Llamado Ezequiel, condena de Jerusalén. Segundo, profecías contra las naciones. Tercero, arrepentimiento de Israel. Cuarto, restauración de Israel. Y podríamos estructurar el libro de Daniel de la siguiente manera. Primero, de Jerusalén a Babilonia. Segundo, los sueños de Daniel. Y tercero, las profecías de Daniel. Dios llamó al profeta Ezequiel y lo envió a hablar con el pueblo. En aquel tiempo los israelitas eran tercos y hacían las cosas como bien les parecía, sin consultar ni tener en cuenta a Dios. Vivían en continuo pecado y por esa razón es que estaban como esclavos de guerra en Babilonia. Cuando Dios le habló al profeta Ezequiel, le advirtió que el pueblo no iba a querer escucharlo porque era obstinado, pero le pidió no callar, sino hablar igual con ellos. De ellos sería la decisión de escuchar el mensaje de Dios o no. Dios luego le habló a Ezequiel otra vez y le pidió que hablara a la gente de Israel para que vuelvan de su mal comportamiento, para que tengan vida, porque los amaba profundamente. Si los israelitas seguían tan tercos en su pensamiento, de seguro morirían. Por eso Dios le pidió al profeta Ezequiel que les hablara para que se arrepintieran y no murieran. Por otro lado, Dios le pide al profeta Daniel que hable con el rey. Daniel llegó a ser consejero del rey Nabucodonosor, lugar que obtuvo porque Dios le había dado la capacidad de interpretar los sueños. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño cuyo significado no comprendía, pero que lo preocupaba en gran manera. Buscó entre sus consejeros sabios y ninguno pudo interpretar el sueño que había tenido. Entonces le recomendaron buscar el consejo de Daniel. Daniel creía en Dios y confiaba en él. Sabía que si no interpretaba el sueño del rey, su vida estaría en peligro.
Por eso le pidió a Dios que le diera la interpretación del sueño y así fue. Dios escuchó a Daniel y le dio la interpretación y fue a comunicárselo al rey Nabucodonosor. En Daniel 3, el rey mandó hacer una gran estatua de su imagen para que todos en Babilonia lo adoraran. Los únicos que no adoraron la estatua del rey fueron Daniel y sus amigos, quienes también eran sabios y temerosos de Dios. El rey se enfureció y los envió a un gran horno para quemarlos. Pero Dios puso un ángel para cuidarlos y salieron vivos. El rey tuvo que adorar a Dios. Daniel y Ezequiel fueron valientes cada uno en el lugar donde Dios los puso para dar su mensaje. Daniel influyó a 3 reyes a lo largo de su vida. Ezequiel, mientras vivió, se preocupó de guiar a los judíos para que se arrepintieran y volvieran a Dios. Los cristianos tenemos un mensaje importante que compartir. Es el mensaje de amor y salvación de Jesús. Dios amó tanto a las personas que envió a su Hijo para que muera por ellas y todos los que crean en Él tengan vida eterna. Este mensaje es único y poderoso y todas las personas, amigos, familiares, compañeros, todos necesitan escucharlo. Cuando Cristo es el centro en la vida, todo tiene sentido. Algunas veces vamos a tener que afirmarnos en nuestras convicciones y decir como Daniel, no voy a contaminarme. Y el Señor te respaldará como lo hizo con Daniel y sus amigos. No siempre será fácil hablar de Dios, de su amor y de las cosas que nos ha enseñado a través de su palabra, porque tenemos miedo a ser mal vistos o a que se burlen de nosotros, pero Dios está justo ahí donde lo necesitamos. Tenemos que tener la fe y la confianza de dar la vida por la causa de Jesús.